Buenas noches, amigos de Controversia, una vez más, una semana más con ustedes. Hoy para tratar un tema no solo de actualidad, sino también de dramatismo humano, como es lo que le está ocurriendo a nuestra amada Venezuela. Y vamos a hablar un poquito de entrada. Voy a presentar a los contertulios, don José Luis Perestelo, si me lo permite, Mariela, compañero de muchos años en la política, él más, mucho más. Él ha sido de todo, ha sido consejero del Cabildo, senador, presidente del Consejo Insular de Aguas, o sea que, y ahora nos representa en el exterior al gobierno de Canarias, sobre todo en este momento con Venezuela. Mariela es una dirigente del Partido Popular, en este momento compañero de gobierno con Coalición Canaria, y vamos a hablar también dedicados a temas de exterior, representando a nuestro gobierno canario, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy de algo que nos duele. Y sin más, doy la palabra a Mariela. Mariela. Venga. Sí. ¿Qué tal? Saludos. Saludos cordiales a todos los que nos están viendo en este momento. Nada, venimos a hablar de Venezuela en el entorno de una situación de crisis que está aconteciendo tras el devastador terremoto del 24 de junio y que bueno, que es una catástrofe pues y una crisis humanitaria pues que desde Canarias lo sentimos mucho por los vínculos estrechos que tenemos con Venezuela. Bueno, saludos cordiales, Antonio, Mariela, de verdad que es un lujo poder compartir este tiempo de televisión con ustedes y con aquellas personas que libremente deciden que apretan en su mando un botoncito para podernos ver y nos permiten entrar en sus casas, muchas veces sin pedir permiso, pero estamos con ellos compartiendo este tiempo de televisión. Hablar de Venezuela es hablar de La Palma o es hablar de Canarias, porque al final yo no entiendo La Palma, yo creo que nadie entiende, por ejemplo, la isla de La Palma desvinculada de Venezuela. La Palma es lo que es hoy, fundamentalmente gracias al esfuerzo de los palmeros, sobre todo de aquellos palmeros que asumieron esa responsabilidad de subirse en un barco, muchas veces sin saber muy bien a dónde iban y que fueron a Venezuela, que trabajaron, que hicieron pues mucha riqueza. Otros era una boca menos que había que alimentar aquí y que posibilitaron el desarrollo de esta isla. Sí, efectivamente, me encanta que se hable así de Venezuela, porque todavía, ¿qué canario no tiene familiares allí, incluso familiares de primer rango, que por lo que sea no han podido venir en la corriente que ahora se establece de Canarias a Venezuela en cuanto a ayuda institucional, porque hace no muchos años, la corriente era Venezuela-Canarias, y como efectivamente apunta José Luis. Sí, vamos a ver, yo recuerdo que en el año 96, que asumí la presidencia del Cabildo de La Palma, en mis primeras declaraciones públicas, en una rueda de prensa o en una entrevista en un medio de comunicación, decía que yo como presidente del Cabildo de La Palma tenía que estar todos los días pendiente de lo que pasaba en Madrid, pero también de lo que pasaba en Caracas, porque al final había tantos palmeros en la isla de La Palma como en Venezuela. Por tanto, la preocupación del presidente del Cabildo de La Palma tiene que ser por todos los palmeros, estén donde estén, y en Venezuela precisamente había probablemente tantos palmeros como en la isla en aquellos momentos. Y en aquellos momentos no era una etapa como la actual, no era una etapa tan complicada, al contrario, teníamos el concepto del venezolano que volvía, que venía con dinero, que un poco presumía también de ese dinero. Yo siempre decía que a veces hasta nos quitaban las novias cuando venían y organizaban los bailes, y teníamos un concepto del indiano un poco peyorativo, pero yo siempre les decía, pero esos que venían no eran venezolanos, eran nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros familiares. En definitiva, era otra época, una época complicada, pero indudablemente yo pensaba que la situación no se iba a mantener en el tiempo. Desgraciadamente yo creo que las condiciones han ido mucho peor de lo que yo pudiera imaginar allá por el año 96. Por tanto, como decía antes, no se puede desligar la historia de La Palma de la historia de Venezuela. Por tanto, hay que ser conscientes de la realidad que vive Venezuela desde hace unos años, agravada ahora por estos dos terremotos, porque yo soy de los que me acuerdo, y ahí lo que decía Antonio antes, de los años en política, del terremoto del año 67 en Caracas, que afectó a muchísimos palmeros que vivían entonces
en Venezuela, muchos de ellos regresaron porque se quedaron sin nada en aquel momento. Hoy estamos en una situación dramática, exactamente igual, o peor, con peores consecuencias, y por tanto hay que estar ahí al lado de esa gente que nos echó una mano también a nosotros en los años 50, los años 40 del siglo pasado, cuando tanto lo necesitábamos. Y en esta primera parte del programa hemos de hacer referencia a otro hecho luctuoso que se añade al doble terremoto, que es el fallecimiento de nuestra Isabel Chavela, sí, hay que recordar, delegada hay que recordar que en el año 99, perdón, Mariela. Sí, no, venga. Perdón, en el año 99 hubo una tragedia, la conocida como tragedia de Vargas. Hay que recordar a quienes no tengan esa vinculación con Venezuela que estamos hablando del mismo Estado. Lo que pasa es que en el año 99 se llamaba Estado de Vargas y hace poquito tiempo se cambió el nombre a Estado de La Guaira. Es el mismo Estado. La zona afectada es exactamente igual. La zona cero de la tragedia del 99 es similar a la zona cero de la tragedia de estos terremotos. En aquel momento el gobierno de Canarias inició una solidaridad con aquella zona de Venezuela, con el Estado de Vargas o La Guaira. Y en aquel momento yo estuve en La Guaira a la semana siguiente de esa tragedia. Y estaba el presidente de Canarias entonces, que era Román Rodríguez, y estaba también, yo fui como presidente de la FECAI de turno, el presidente de los cabildos, y estaba también el presidente de la Federación de Municipios. A partir de ahí nació lo que se llamó la unidad de Vargas, una unidad sociosanitaria del gobierno de Canarias en aquel país. Y a través de Maximiliano Vienes, Antonio Jiménez y otras personas que había allí en ese estado, que eran palmeros, pues se generó una solidaridad que permitió recuperar la Unión Canaria de Macuto. Ahí mismo se instaló el consultorio médico con apoyo de ayuntamientos de La Palma, de Cabildo, del gobierno de Canarias, y se creó una unidad de asistencia social. De esa unidad, una de las personas que durante estos años ha estado en esa situación de trabajo, de atención a los que más lo necesitaban, estaba Isabel Chavela Jara, que actualmente era delegada del gobierno de Canarias en Venezuela y que trágicamente falleció con estos terremotos. Es decir, el edificio donde vivía, que sobrevivió a las riadas del año 99, esta vez cayó fruto de estos terremotos y perdió la vida ella y muchísimas personas más. Entonces ahora las ayudas ya no se van a dirigir a través de institucional, gobierno canario, gobierno, yo diría interino de Venezuela. Esperamos que la interinidad... A ver si me lo permite. Sí, venga. Yo soy de Venezuela. De hecho, en el año 96 todavía estaba en Valencia, en Venezuela. Soy venezolana, hija de migrantes canarios, de La Palma también. Y Canarias siempre tiene mucha tendencia, y por el vínculo histórico que tiene para con Venezuela. De hecho, es un vínculo totalmente de migrante. Yo emigré a La Palma en el año 2003, con lo cual he podido vivir, no de cerca, pero sí estaba en Venezuela cuando la tragedia de Vargas, y la verdad que fue bastante contundente, fue muy grave. Hubo el terremoto del año 67, tal como comenta don José Luis Perestelo, y la verdad es que este terremoto, yo tengo todavía familia en Venezuela, y fue todavía aún más fuerte que el del año 67, con lo cual el Estado Vargas, La Guaira, no ha dejado de vivir una tras otra una tragedia, y que lamentablemente no solo Chavela, sino son muchos, un poblado de canarios que residen en La Guaira, y que es muy lamentable que haya sucedido esto, porque son muchas vidas las que se han perdido, y hay un proceso de reconstrucción que a ver de qué manera va a ser y va a surgir. Sí, un poco en la línea que planteaba Antonio, que desde aquel momento se crearon unidades sociosanitarias en Venezuela por parte del gobierno de Canarias. Hay que tener en cuenta que en Venezuela llegó a haber en un momento determinado más de 50 entidades canarias. En la actualidad, digamos que sigue habiendo 30, 40 entidades, pero hay 22 entidades que, digamos, tienen una actividad permanente, que se les ha dotado de un consultorio médico,
que en aquel momento, hasta estos años, era para atender a los canarios que lo necesitaban, pero que después de la tragedia está abierto ese consultorio médico a todas las personas que lo necesitan. Pero es que además nosotros entendemos que el Estatuto de Autonomía de Canarias nos obliga al Gobierno de Canarias a atender los canarios allí donde estén. Por tanto, los servicios que se dan aquí a los canarios también hay que prestarlos a los canarios que están en Venezuela. Y por eso tenemos también varios centros de día en diferentes entidades, y también hay la asistencia domiciliaria extendida por todo Venezuela. También hay dos ancianatos, es decir, dos residencias de mayores. El primero se originó en el estado Lara, en Quibor, en Nuestra Señora de los Reyes. Ahí hay en este momento 17, 18 personas atendidas. Y luego, al amparo, al lado justo, hay que reconocer, estos días cumple 50 años que se creó la Hermandad de Nuestra Señora de las Nieves en Venezuela. La hermandad tiene su centro religioso en Cagua, que es donde se ha hecho la ermita y la iglesia de las Nieves y la imagen de las Nieves, sí, que se llevó desde La Palma, pero tiene sedes en todos los estados de Venezuela. Todos se reúnen siempre el primer domingo de agosto para celebrar nuestra patrona. Pues como digo, junto a esa hermandad se creó la Fundación Nuestra Señora de las Nieves, y allí mismo en Cagua hay un ancianato presidido por un palmero, Martín Pérez, que atiende también a unos 21 personas asistidas, es decir, en régimen de residencia. Pero también hay algo que es fundamental, es decir, los canarios hemos convivido con los venezolanos. Por tanto, no parece razonable que cuando somos mayores se nos separe de lo que no ha sido nuestra vida habitual en esos años. Por eso también desde el Gobierno de Canarias hemos trabajado, yo recuerdo mi etapa en el Cabildo, también con residencias de mayores venezolanas, como una que está en Valencia, de San Vicente de Paul, y otra que está en San José en Caracas. ¿Y qué hemos hecho? Pues llegar a acuerdos con ellos, le damos una parte de financiación y ellos acogen esas residencias a personas mayores canarias que estaban sin familia, no tienen hijos y están muy mayores y están también en esas residencias. Eso un poco ha sido las políticas sociales, pero en los últimos años también la situación de Venezuela nos ha requerido un esfuerzo mayor, y es el esfuerzo a través de tarjetas de alimentación y tarjetas de medicamentos. Son unas tarjetas que convoca el Gobierno de Canarias cada año, y que en este momento estamos en un orden de 5.000 tarjetas de alimentación todos los meses y unas 3.000 tarjetas de medicamentos cada 2 meses. Esta tragedia nos ha llevado a que el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo mayor, y a partir de ahora van a tener tarjetas a partir del mes de agosto de alimentos y de medicamentos todas las personas que lo han solicitado y que cumplen las condiciones. Por tanto, van a ser unos 8.000 tarjetas de alimentos y más de 5.000 tarjetas de alimentación, que se les recargan cada mes y las pueden, pues, en cualquier lugar, pues, adquirir sus alimentos, adquirir sus medicamentos. Y también hace unos años el Gobierno de España con algunas empresas y algunos sectores venezolanos creó la Fundación España en Salud. ¿Quién atiende España en Salud? España en Salud atiende en atención primaria especializada y también hospitalaria a aquellos españoles que tienen lo que llaman la pensión no contributiva, la PRN, pensión por razones de necesidad. Personas nacidas en España, mayores de 65 años, que tienen esa pensión. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias? Pues hay personas que nacieron en Canarias, que tienen más de 65 años y que no solo no tienen la PRN, sino que tampoco tienen ningún tipo de asistencia médica. Entonces, en convocatoria anual hay 1.200, 1.300 personas canarias que el Gobierno de Canarias paga la cuota que les corresponde y también están incorporados al sistema de atención primaria, medicamentos, atención especializada y hospitalización a través de la Fundación España en Salud. Bien, entonces ahora ya nosotros, el Gobierno, ni nadie quiere derrocar a Maduro, porque ya Maduro está en otra onda, ¿no? Ahora nos dirigimos hacia la parte más asistencial, más sobre medicamentos. A mí me gustaría perdona, José Luis, sí. Un matiz, las PNC, las pensiones no contributivas, empezamos en La Gomera, vamos, a nivel canario, que yo ejercí en La Gomera como médico de pueblo,
no firmaría yo, cuando los médicos teníamos algo de poder, no firmaría yo 500 pensiones no contributivas en un pueblo, porque era una pirámide invertida, ¿no? En La Gomera, todos los gomeros activos estaban fuera, y aquello era una... Entonces ahora ya, a través de la Fundación España en Salud, vamos a ir hacia más ayudas de tipo social, asistencial, que es lo que es prioritario en este momento, Mariela. Ya me gustaría a mí apoyar lo que ha hecho, porque hay una cosa tan clara, es decir, lo que han hecho los canarios en Venezuela, es decir, no se puede contar en un programa de televisión solo, hace falta 10 programas, porque cómo han conservado nuestra cultura, cómo han conservado nuestras tradiciones, nuestro folclore, nuestra gastronomía. A mí, claro que me gustaría potenciar en estos momentos, había que estar en las nieves el primer domingo de agosto para darnos cuenta como aparecían 20 agrupaciones folclóricas de diferentes estados de Venezuela haciendo folclore en su mayor pureza, el folclore canario, y conservando las tradiciones. Y eso hay que seguir haciéndolo. Algo tenemos que ver los canarios. Pero en este momento lo prioritario, por desgracia, es la atención sociosanitaria. Lo que decíamos al principio, José Luis, Mariela, algo tenemos que ver los canarios en esta corriente que ahora es de Canarias hacia Venezuela, que en su momento fue de Venezuela hacia Canarias. Sí, a ver... estamos devolviendo un poquito lo que ellos nos dieron. Efectivamente, es que Canarias emigró, muchos canarios emigraron a Venezuela. De hecho, yo viví siempre en un entorno canario, en el Hogar Hispano de Valencia. De hecho, mis abuelos fueron socios fundadores del Hogar Hispano de Valencia, y certifico todo lo que ha dicho don José Luis Perestelo. Todo este tema asistencial, todo este tema del folclore, de las tradiciones, yo siempre viví en este entorno. No solo la Virgen de las Nieves, sino también en el Hogar Hispano de Valencia está la Virgen de la Candelaria. Hay una iglesia y se genera unas fiestas en torno a la festividad de Canarias, con lo cual siempre crecí muy arraigada a las tradiciones canarias, pero sin dejar de ser venezolana. Entonces, ¿qué menos nosotros ahora que tras tantas situaciones que han ocurrido en Venezuela, sea ahora Canarias quien le da cobijo a tantos venezolanos, a la comunidad venezolana que viene a Canarias por un futuro mejor, porque no es fácil emigrar. Yo misma soy un número de esa emigración, y qué importante es que te sientas arropado a donde emigras. Y yo creo que Canarias le debe mucho a Venezuela, y ahora somos nosotros los canarios, desde Canarias, que tenemos que brindar pues, este cobijo a Venezuela, bien sea con cualquier tipo de política social, al margen de la emergencia que está actualmente sucediendo en Venezuela. O sea, Mariela, no sé si conociste Guanarteme en Valencia, la agrupación juvenil. Sí. Guanarteme era un nivel que puede tener Tendal, La Palma Hoyo, Tajadre o Barriero, magnífico. Y un matiz, aunque hoy esto no pueda parecer controversia, porque indudablemente coincidimos en lo que estamos planteando, pero antes hablabas del gobierno, y un tema clarito, nosotros somos Comunidad Autónoma de Canarias. Lógicamente, cuando vamos al exterior, lo hacemos en completa comunicación con el Gobierno de España, que es el competente en relaciones exteriores. Por tanto, nosotros, cualquier actividad que hagamos en Venezuela, lógicamente se la comunicamos al Cónsul General de España en Caracas, al Embajador de España en Caracas, el Consejero Laboral de España en Caracas, con quienes tenemos una relación fluida, porque no puede ser de otra manera, porque allí todos representamos el mismo gobierno y todos buscamos lo mismo. De la misma manera, a mí no se me ocurre hacer ningún tipo de actividad en Venezuela y no contárselo a la Cónsul General que tiene Venezuela en Canarias, o a la Embajada de Venezuela en España, porque nos parece que esa es la manera de que seamos eficientes a la hora de conseguir objetivos. Tenía razón, Mariela. Tengo a mi derecha a un, perdón, entre comillas, animal político, porque este hombre, vamos, pero sí que se puede hermanar esa postura del Gobierno de España, que efectivamente en la política exterior es el que lleva las directrices. Se puede hermanar la postura rígida, un tanto inflexible, con la que yo, digamos, que comulgo en este momento de mi vida, que no tengo filiación en este momento, aunque sé quién es mi gente, ¿no?
que yo creo que es lo que hay que hacer con el chavismo. O sea, es que el chavismo no le debemos dar aire, ni oxígeno, y mucho menos oxígeno. Con esa postura que en este momento es más enfocada a una política social, que como decíamos... Antonio, yo puedo tener posición personal, que la tengo, y opinión personal, que la tengo, como la he tenido siempre, con gobiernos anteriores. Yo siempre he dicho, yo no hubiera votado por Hugo Chávez Frías como presidente de Venezuela en el momento que fue elegido por la ciudadanía. Había otro candidato, Enrique Salas Romer, que me parecía un gran candidato, por cierto, sí, de Valencia. De Valencia. Su hijo lo conocí como gobernador de Valencia, o de Carabobo, Enrique Salafeo, en un momento en el que la alcaldía de Caracas, de Valencia, la ocupaba un palmero, don Francisco Cabrera, de Breña Alta, de Llanito. Fue uno de los alcaldes más reconocidos del mundo, el alcalde de la ciudad de Valencia en el estado de Carabobo. Pero por eso yo digo, nosotros, como Viceconservación Exterior, que también ocupo en este momento, no me puedo desligar, estamos en un espacio público, no debo opinar sobre el gobierno de Venezuela o sobre las circunstancias del gobierno de Venezuela. Yo hablo con el gobierno de Venezuela porque creo que es bueno que hable con el gobierno de Venezuela, porque creo que atiendo mejor las necesidades de los canarios hablando con el gobierno que confrontándome al gobierno. Y hablo con el gobierno de España porque entiendo que lejos que pueda tener diferencias con el gobierno de España, atiendo mejor a los canarios que viven en Venezuela de la mano del gobierno de España que confrontándome al gobierno de España. Nosotros trabajamos con la gente. Trabajamos con la gente. Ahora se está generando un estado, y sé por dónde viene la pregunta, se está generando un estado de opinión, cómo manifestar la solidaridad, cómo materializar la voluntad de nuestra gente de ser generosa, de contribuir, de ayudar al pueblo venezolano. Y claro, empiezan las dudas. Claro, si yo aporto una persona que tiene una pensión que mal le lleva para vivir a fin de mes, que sin embargo se siente solidaria en el primer momento y quiere aportar, y claro, a la gente le nace, bueno, como estamos en Venezuela, pues yo voy a dar 1 kilo de harina de pan, harina pan, o leche, incluso agua. No, yo creo que es bueno que canalicemos esa solidaridad, y 10 euros, si vas al supermercado a comprar, pues tal vez 10 euros da mucho más. Comprado en Venezuela o comprado en un país al lado, es más eficiente y llega más rápido. Y claro, siempre tenemos, es que si daría el dinero, el gobierno se lo lleva al gobierno y no le llega a nuestra gente. Y cuando tú envías un contenedor en un barco o en un avión, pues también corres riesgo cuando entra en la aduana. En estos momentos están llegando, las ayudas están llegando a la gente que lo necesita. Nosotros tenemos mucha gente en Venezuela, y además en este momento contamos con algo que es fundamental en la solidaridad, que son las ONG. Hay ONG con mucho prestigio que se van trabajando mucho y bien en Venezuela o en cualquier lugar donde una situación como la que está planteada en este momento en Venezuela. Yo confío mucho en las ONG, hay muchas ONG por ahí, no voy a nombrar a ninguna, pero hay muchas que merecen mi confianza y la confianza de que si yo sé que si le doy 10 euros, esos 10 euros se materializan en ayuda humanitaria a quien lo necesita. Bien, pero, perdón, ahora te doy la palabra. Cuando yo dije gobierno interino, creo que según la RAE española y también hispanoamericana, es más que decir encargado, gobierno encargado. O sea, decir interino puede ser que tenga alguna opción a dejar de ser interino. O sea, que lo que yo dije fue muy suave. Estás hablando del gobierno de España, que no ha aprobado presupuestos en 4 años. Me estoy defendiendo. Del gobierno interino. Gobierno interino. Cuando hablas de gobierno interino, estás hablando de un gobierno que lleva 4 años sin aprobar los presupuestos. No, estaba hablando de Venezuela. Bueno. Yo sí le entendí que estaba hablando de Venezuela. De hecho, nosotros desde el Partido Popular, desde un principio entendimos la razón humanitaria como tal, y como bien estaba comentando José Luis Perestelo, ciertamente, las personas ya de por sí somos solidarias, ¿no? Y queremos ser solidarias con el pueblo de Venezuela. Enviar 1 kilo de harina pan, como bien comentaba,
se nos va más en ese envío, o sea, destinamos más cantidad económica en ese envío, que ese envío se puede hacer desde los pueblos aledaños a Venezuela, o sea, las comunidades aledañas, más que desde Europa, porque el coste es bastante grande. Entonces, al final, bien invertir 10 euros, que se lo podemos dejar a una ONG, en el caso del Partido Popular, destinamos desde un principio a través de una cuenta a través de Cáritas, y que es un organismo internacional avalado como tal, con lo cual confiamos nosotros plenamente en que Cáritas va a emplear los mejores recursos hacia Venezuela, y que quizás 10 euros en una cantidad económica llegan a ser más, no por menospreciar el kilo de harina y toda la solidaridad que pueda tener el pueblo hacia Venezuela, sino que es eso, es el destino. Optimizamos más los recursos a través de una ayuda económica que quizás tangible. Respetamos la iniciativa de cualquier persona. Si nosotros no podemos decirle a una persona que no aporte su kilo de harina, si lo que quiere ella es aportar su kilo de harina o quiere aportar unos medicamentos, sí lo podemos orientar. Es decir, tienen que saber, y estamos hablando con un profesional de la medicina, que hay medicamentos que no se pueden utilizar por cualquier persona. Es decir, tienen que ser medicamentos que no estén sometidos a prescripción facultativa, con lo cual estamos teniendo serios problemas, y hay personas que han tenido serios problemas en la aduana a la hora de enviar medicamentos a Venezuela o a Cuba, fundamentalmente, porque son medicamentos que llevan prescripción facultativa y no aparece, y se los requisan en la aduana. Sí. Pero es que además el gobierno venezolano también es muy restrictivo a la hora de permitir la entrada de medicamentos en Venezuela, y eso lo tienen todos los países, y lo sabes como profesional que no se puede hacer. Entonces, en Venezuela hay de todo. Pero hay un motivo. Hay de todo. Habiendo en dólares hay de todo en este momento en Venezuela, de todo. Lo que uno quiera comprar lo va a encontrar allí sin ningún problema. Pero hay un motivo por el que, y viene desde la riada de Vargas, que se mandó una ayuda y ese dinero se quedó ahí un poco en el limbo, y por eso ahora no tiene nada que ver, no está enlazado. Eso es fácil de explicar, vamos a ver, porque recuerdo, y nos van a entender la gente, sobre todo en La Palma, cuando el volcán, la Ogaite, la primera semana se planteó por parte de las instituciones públicas y los 3 ayuntamientos del Valle abrir cuentas para que la ciudadanía pudiera depositar su voluntad, su apoyo a las víctimas. Recuerdo, y no me considero adivino, pero sí a lo mejor con experiencia política, que dije que me parecía una barbaridad, que me parecía un error. ¿Por qué? Porque yo creo que la administración pública no está para eso. Porque en aquel momento las cuentas del Cabildo de La Palma podían tener perfectamente 50 o 60 millones de euros en las cuentas que podían disponer, pero no se pueden disponer. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento administrativo. Y si abrimos unas cuentas en el gobierno, se someten al procedimiento administrativo y luego resulta que no se puede materializar. Y ya vimos la polémica que tuvimos en La Palma, porque el Paso fue más activo y empezó a repartir las ayudas, y hubo algún problema con algunos otros ayuntamientos o con el propio Cabildo. ¿Qué ocurrió con el gobierno de Canarias? Pues exactamente igual. Se abrieron unas cuentas en las 2 entidades cajas de ahorro del gobierno. Se llegó a 2 millones y pico de euros, año 99, y cuando nos encontramos hace 2 años con que los 2 millones y algo de euros estaban en las cuentas del gobierno de Canarias. Pues quisimos convocar a los que formamos parte de esa comisión que se gestó para la tragedia de Vargas, ayuntamientos, cabildos, gobiernos, y al final decidimos destinar esos recursos a cubrir el incremento en medicinas, el incremento en alimentos o el incremento de la partida de Nación de España en salud, y se fue a eso. Pero, ¿qué pasó? Que los 2 millones no se invirtieron, se invirtió mucho más. La gente tiene que estar tranquila. Mucho más de lo que aportó la gente se invirtió. Se hicieron escuelas, se hicieron consultorios médicos, se terminaron infraestructuras importantes en aquel país, con esfuerzo del gobierno de Canarias y con esfuerzo del Cabildo de La Palma, que aportamos en esa época también, o ayuntamientos de La Palma y ayuntamientos de Canarias que aportaron. Bueno, pero estamos hablando un poco de Canarias, nada más que un lapsus. Cuando la tragedia del volcán nuestro,
que por cierto, después de un incendio que hubo en agosto en la zona del Valle de Tajuya, al lado de casa de mi madre, se quemaron 59 casas, creo que recordar. Sí, y después, 2 semanas después, empezó a temblar la tierra y la sorna de los palmeros dice, bueno, ahora lo que nos faltaba era un volcán. Y vino el volcán. Rápidamente, se crearon cuentas en el Cabildo y ayuntamientos más afectados, que fueron los 3 ayuntamientos del Valle. Y hubo un alcalde más ágil que el resto de instituciones, yo lo llamo así, más ágil, que repartió entre los más necesitados, claro, ¿no? Con un criterio, claro, repartió las ayudas que habían entrado en el ayuntamiento. Y ese señor alcalde, oye, claro, después lo siguieron, hoy es presidente del Cabildo. pero lo criticaron. Ah, pero no me pises la... Bueno, y hoy es presidente del Cabildo. Pues entonces, porque es lógico. Cuando gestionas lo público también tienes que ser ágil. Exactamente. Ese es el problema. Por eso el gobierno de Canarias ahora, lo primero que hizo contra esta tragedia fue decir, y fue un pacto, un gran acuerdo. El presidente de Canarias, el mismo día, convocó a los presidentes de Cabildo, a los alcaldes a través de la FECAN, a los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias para hablar de qué estrategia seguir desde Canarias. Y lo primero que se pactó entre todos fue que la opción de abrir cuentas públicas para esto no valía por las experiencias anteriores. Bueno, Mariela, ¿algo más que añadir en estos 2 tercios del programa casi que llevamos? A ver, hemos estado pues hablando un poco del tema del volcán y las ayudas, y bueno, es manifestar eso, que el gestionar los recursos de una manera más óptima, yo creo que ya hemos tenido de experiencia la gestión del volcán, y que es importante esa agilidad. Y no solo la agilidad, sino también después el que esa ayuda que ha ido destinada, o buscar la forma de cómo fiscalizarla, de que realmente llegue a donde tiene que llegar. Que yo creo que esa parte es muy, muy importante, más allá de la solidaridad de las personas, de garantizar, o sea, ser garante de que realmente llega esa ayuda a quien realmente lo necesita y no se desvíe por el camino. Yo creo que es fundamental. Los poderes públicos tienen que estar para ser instrumento de la gente. Si los poderes públicos, las instituciones públicas no sirven para dar respuesta a las necesidades de la gente, pues algo está fallando, algo grave está fallando. Entonces, la gente tiene solidaridad y nosotros tenemos que tener la agilidad, los que tenemos alguna responsabilidad política, de instrumentalizar las instituciones para que esa generosidad pueda ser efectiva y pueda llegar a las personas y pueda cumplirse la voluntad de aquellas personas que en un pueblo, pues ya digo, hay personas que su pensión pues les da para mal vivir y sin embargo hacen un sacrificio porque entienden que quieren hacer una ayuda. Porque lo primero que nace en nuestra gente siempre es la voluntad de solidaridad, de apoyo, de empatía con las personas que lo están pasando mal. Yo quiero hablar de precariedad suave, democrática. Cuando hay precariedad democrática, vienen otros males que son la precariedad social, la precariedad. Recordamos otra vez, vamos a recordar algo. Yo creo que esto también interesa escucharlo a nuestros televidentes. Cuando visitamos Cuba en un viaje de solidaridad, con un hermanamiento de Trinidad y Santi Espíritu fue, ¿no? Llevábamos un cargamento de medicinas, de material escolar, incluso ayudas institucionales del Cabildo para... en el aeropuerto de La Habana, llamado José Martí, se llama, estaba el ICAP, que es un eufemismo, Instituto Cubano de Ayuda a los Pueblos. ¿Pero a quién vas a ayudar? Pero vaya eufemismo de mentirita, porque ¿a quién vas tú a ayudar, cubano, si no estás en la más absoluta precariedad? Y eso que ahora, antes, cuando nosotros visitamos Cuba, estaban mucho mejor que ahora. Para hacerse cargo de la ayuda que nosotros llevábamos, y a lo mejor no lo recuerdas, pero yo, que no era el jefe de la delegación, yo le dije, no, señor, señores, esto va a Santi Espíritu y a Trinidad. Y los cubanitos del ICAP diciéndome, no, vaya, oye, Canario, bien habla, no sé qué, no sé. Esto va a donde tiene que ir, a no ser que ustedes quieran montar aquí un incidente diplomático y nos volvemos a la isla de La Palma con las ayudas. Dice, bueno, no te pongas así, tal y cual. O sea, pues ya yo elevé el tono
como pido Pero, disculpas Antonio, por elevarlo, que a veces me pongo... Pasa más o menos, es consecuencia del propio sistema de gobierno que tiene en Cuba. Efectivamente, eso pasó. Recuerdo que nosotros entregamos ese material a la universidad, entregamos a colegios concretos. De Trinidad. Creo que vivimos una anécdota esa vez en Tahuasco, cuando llegamos a un colegio y los niños nos recibieron, los niños en el colegio, y empezaron a recitar poemas, y claro, todos escuchamos qué poemas más bonitos y que esos niños, y los poemas eran de Félix Duarte, de un palmero, y nosotros que éramos palmeros no conocíamos esos poemas de Félix Duarte. Luego estuvimos en un hospital y había que ver cómo los médicos y el personal sanitario, esto no es posible tal vez tampoco aquí, Antonio, que conoce perfectamente, los médicos nos hicieron hasta un diploma de agradecimiento de aquel material que entregábamos en el Hospital General de Santi Espíritu. Fíjense que antes yo hablaba de 22 entidades que en este momento están trabajando con los venezolanos o con los canarios venezolanos. Llegó a haber 50. En Cuba solo hay una organización, que es la Leonor Pérez. Y la Leonor Pérez tiene sede en las diferentes provincias de Cuba. ¿Qué ocurre? Estas entidades muchas veces funcionan, casi siempre, como las de aquí también, las que ocurren en La Palma, también nos pasa lo mismo en nuestras sociedades históricas en los barrios, que cuando se mueren aquellos que empujaban, aquellos directivos, se muere también esa sociedad. Entonces, en Cuba pues nos pasó lo mismo con la Leonor Pérez. Esa entidad la asumió el gobierno de Cuba y en este momento es una entidad casi muerta. Claro, nosotros en Venezuela, si Caracas no funciona, podemos tener una relación con Valencia o con Barquisimeto o con Mérida o cualquier otro lugar. En Cuba, si La Habana no funciona, no podemos mantener ninguna relación oficial con ninguna otra provincia, porque las provincias todas dependen de la organización Leonor Pérez de La Habana, y eso también nos dificulta, una dificultad añadida. Ahora hay muchas más dificultades, porque ahora en este momento es muy complicado llegar con la ayuda a Cuba. Es decir, hasta estas semanas pasadas había una vía a Panamá que llegaba los envíos en barco a Cuba. Hoy esa vía también está cortada. En este momento están incrementando los precios notablemente de un contenedor. Antes lo decíamos, emplear un contenedor, si además lo tienen que renacionalizar en el país de llegada, pues puede costar infinitamente mucho más de lo que cuesta lo que lleva dentro. Pues en Cuba ahora hay que enviarlos por México, con lo cual se está incrementando notablemente también el precio, el coste. El que las ayudas se intenten canalizar a través de instituciones que representan realmente los intereses de los necesitados, del pueblo llano, se garantiza un poco que no hay una intervención más institucionalizada que pueda interferir esa ayuda y que no llegue al final. No sé si se me entiende. A ver, el que lo hagamos a través de una ONG, bien sea a título internacional, tipo Cáritas, Cruz Roja Internacional, o bien las asociaciones que se encuentran en Venezuela, sí que es verdad pues que de alguna manera, ya de por sí las que son internacionales pues tienen todas las garantías necesarias para que así suceda, pero es verdad que hay otra temática que no se puede abordar desde la política exterior porque tiene que ver con la política de ese país. Entonces dependerá también de qué manera les dejan hacer llegar esas ayudas al pueblo realmente, porque no siempre hay esa flexibilidad para poder hacerla llegar, o simplemente la entrada del dinero al país puede verse compleja, porque no es tan libre como parece. O sea, con lo que estaba comentando don José Luis Perestelo, el tema de enviar unos medicamentos a Venezuela, en nuestra mente puede parecer sencillo, pero es que realmente es toda una odisea. No solamente el coste del envío, sino que hay medicamentos, pues simplemente pues esto no entra al país. ¿Por qué no entra al país? Pues porque no hay una transparencia, no hay una... es que no sé cómo denominarlo, es decir, es el tema de las garantías de que realmente lo que hemos aportado llegue a donde tiene que llegar, a quien realmente lo necesita. Fíjense,
Fíjate, Antonio, nosotros tenemos también proyectos de cooperación. Los proyectos de cooperación no van destinados, van destinados a cooperar con aquel país, a los ciudadanos, los cubanos o a los venezolanos. Nosotros tenemos una experiencia con aldeas infantiles que es una maravilla. Hay que ir a Petare y ver lo que están haciendo en Petare, aldeas infantiles. Tenemos un proyecto de colaboración con CESAL, que es Trabajo y Personas, y hay que ver en Valencia, en Maracay, ahora en Maracaibo, en Barquisimeto, en Caracas, están haciendo una experiencia en aquel momento era con mujeres en situación de riesgo, estaban haciendo con chocolate, con postres, había incluso, que me llamó la atención, una mujer que era licenciada en Derecho, que había ejercido de abogada, y que en ese momento estaba metida en ese proyecto fabricando postres y fabricando dulces, porque les rentabilizaba muchísimo más y mucha actividad. Nosotros también tenemos convenios con Cáritas. De hecho, descubrimos a un cura, José Clemente, en la parroquia San José de Chacao. Chacao es estado de Miranda, pero es justo al lado de Caracas, y tenía un comedor. Y con una ayuda nuestra del Gobierno de Canarias, ese comedor mejoró las cocinas, mejoró la atención y mejoró un consultorio médico que tiene allí para todo el mundo en esa zona. Pero es que ahora estamos también con otro proyecto de Cáritas en Maturín. Macario, que es un cura palmero que ahora está en Tenerife porque estuvo en Venezuela, él fue el que un poco nos contactó con ellos y estamos trabajando con ellos. El arzobispo de Mérida, un proyecto de Cáritas también, que estamos trabajando también con él. Tenemos varios proyectos de cooperación que van destinados a aquellas personas que son venezolanos que tienen necesidades, como hay en Cuba, en otros países, y lógicamente también eso afecta a Canarias, porque cuando tú haces un proyecto de cooperación en cualquier lugar de Venezuela, estás seguro que tratando también con descendientes de Canarias. Bueno, para ambos, empezamos, si lo tienes a bien, José Luis, con la compañera de tertulia, los retornados de Venezuela. ¿Cuántos retornados, por hablar de cantidad, hay en este momento en Canarias? ¿Cuántos retornados? Bueno, la cifra creo que la puede dominar don José Luis 150, Pérez Telo, que lleva acción exterior en el Gobierno de Canarias. Más de 100.000. Sé que son muchas, pero... En este momento, datos de registro consular, los que son los datos más fiables, son 60.000 los canarios que viven en Venezuela. Canarios, nacidos en Canarias o descendientes de Canarias, es decir, 60.000. Yo creo que hay más, muchos más. Y cuando termine la aplicación de esta ley, podremos llegar a los 100.000 casi seguro. En este momento se dice, porque esto no hay ningún dato oficial. Bueno, aquí hay mucha gente que está en situación irregular o no de todo legal, que puede haber en Canarias del orden de 70.000 venezolanos. Bueno, y eso lo podemos comprobar. Ahora más nos dijo una vez que eran ciento y tantos mil. Bueno, 70.000. Eso no sé, nadie puede saber si son 70, si son 100, si son 49.000 o si son 58, porque muchos no están en situación regular. Pero basta que nos demos una vuelta por la isla para darnos cuenta del número importante de venezolanos que hay en este momento en La Palma o en Tenerife. Están ahí. Y la integración es automática. Ojo, no estoy hablando de retornados, estoy hablando de personas, incluso personas que no tienen ningún vínculo con Canarias. Sí, me sorprendía un día en la plaza de mi pueblo, en San Andrés y Sauce, en el kiosco, una persona, empecé a hablar con esa persona, era del Puerto de la Cruz de Venezuela, no tenía ningún familiar, vino a Madrid. Madrid empezó a hablar con alguien que era de La Palma, y como en el avión que venía a La Palma vino hablando con alguien que era le dijo que era de Los Sauces, apareció en Los Sauces, sin más familiar, sin más nada. Es decir, hay mucha gente que está llegando que no son retornados. Luego, retornados, ¿qué sabemos de los retornados? Tenemos un contacto más cercano porque el retornado generalmente pide baja consular. Y ahí el Estado controla por baja consular. Y también porque nosotros, en el Gobierno de Canarias, tenemos lo que es la ayuda al inmigrante retornado. Es decir,
un español y un canario español que retorna tiene derecho a solicitar en unos plazos las ayudas que le corresponden como ciudadano español. ¿Qué hacemos en el Gobierno de Canarias? Pues para esos que tienen más necesidad le hacemos un acompañamiento durante un año y le damos unas ayudas para que en ese año pues pueda ir tramitando los derechos que le corresponden como emigrante retornado. Pero ya digo, nosotros no tenemos ese número, es un número que lo maneja fundamentalmente el Ministerio del Interior, Extranjería y Registro Consular de España, que es el que tiene cuenta o que da cuenta de las bajas consulares que se solicitan. Sí, yo me aventuraría a decir que en La Palma solamente, a nivel de Venezuela, creo que podríamos tener hasta un 10% de la población. No sé si me aventuraría, sea muy elevado, pero yo creo que un 10% de nuestra población podría ser tranquilamente de origen de Venezuela, con nacionalidad venezolana. 10%. Sí, ronda aproximadamente esa cifra. Y otro asunto son los retornados emigrantes canarios, que es la que se tiene controlada. ¿Por qué? Porque los otros están ahora mismo, muchos, en proceso de regularización, porque vienen con protección internacional y bueno, en ese proceso pues pasa mucho tiempo hasta que realmente llegan a tener esa tarjeta de residencia pues en el país, y que es algo que regula extranjería. Entonces, pues yo creo que tranquilamente en La Palma podríamos tener 7.000, 8.000 venezolanos, y es una cifra bastante importante de la comunidad venezolana. Los recursos que en principio manejaba su departamento, la Viceconsejería para Acción Exterior, en este caso, dadas las tragedias estas, los eventos... Vamos a ver, estamos ahí en la primera fase. Ya lo apuntabas al principio. Que ya digo, nosotros no partimos de cero, partimos de una atención sociosanitaria y unos programas que se venían aplicando en los últimos años. Lo que se ha hecho ahora es incrementar esos programas y hacerlos extensivos a más personas. Estamos en la primera fase. Hay una primera fase que siempre en cualquier tragedia es evaluar, primero rescatar a las personas afectadas para intentar salvar el mayor número de vidas posible. Después hay que evaluar qué respuesta tenemos que darle a cada una de las personas afectadas. Y en la medida que esas respuestas vayan apareciendo, o esas necesidades vayan apareciendo, pues tiene que haber respuesta por parte de la Administración. Un tema gradual. En un primer momento se ha incrementado en 1,8 millones de euros, que es lo que en estos momentos se disponía, que hay que tener en cuenta que estamos en el desarrollo de un ejercicio presupuestario que está lógicamente comprometido y que hay que ir buscando partidas que no estén comprometidas o posibilidades que se ofrezcan con la nueva financiación que permita pues, utilizar techo de endeudamiento para otras medidas y podemos utilizar algún recurso más para cualquier otra necesidad. Ya digo, en el 99 se buscaron recursos, se construyeron escuelas, se construyeron centros de atención primaria y se hicieron muchas cosas. Y la vivienda yo creo que es algo de lo que más puede preocupar lo que es la reconstrucción del país, y que sabemos que no va a ser inmediato. Es decir, ahora mismo se están atendiendo con garantías sociosanitarias e intentando tener un mínimo de estabilidad, pero la verdad es que se ha quedado escasa la vivienda, porque son muchas las edificaciones que han caído tras este devastador terremoto, y que esa reconstrucción pues costará, no solo a nivel económico, sino con todo lo que conlleva en un gobierno que está como está, y que bueno, que hay que intentar motivar pues a que surja un Estado democrático y libre que realmente sea garante de esa reconstrucción. Al hilo de ese último comentario, Mariela, y sin tener en cuenta que él y yo hemos sido compañeros del mismo partido y tal, a mí me parece, como ciudadano de la calle, que la política es notable alto tirando hacia arriba, lo que has expuesto aquí sobre la mesa. Pero espera, José Luis, espera. ¿Qué haría Mariela desde su visión política para mejorar eso? Para mejorar la reconstrucción, pues sí, primero hay que exigir que haya una democracia y que permita
esa reconstrucción de una manera correcta y adecuada, que realmente los fondos que se destinen desde todo el mundo hacia Venezuela se inviertan realmente en ese proceso de reconstrucción, porque ya de por sí van a pasar muchos años para que Venezuela pueda tener mínimamente lo que tenía a estas alturas, que no tiene nada que ver con la Venezuela de los años 2000. Es complejo, es un tema muy complejo y complicado. Yo soy optimista por naturaleza. Yo soy una persona que cree en el futuro de Venezuela. Es decir, yo creo en el futuro de Venezuela y que el futuro de Venezuela de inmediato. Hace falta tener un poquito de paciencia. La transición democrática en España costó mucho. No nació de la noche a la mañana. Hubo que hacer consensos importantísimos. Y hubo muchos momentos en esos primeros años donde estuvo en tela de juicio y pudo retroceder y se pudo producir una involución en el proceso. Es decir, aquí hubo gente que apostó por democratizar el país haciendo un esfuerzo tremendo. Personas que trabajaron mucho. Hubo otros que vivieron de parásitos en el régimen anterior, muy bien, y que se aprovecharon en el 82 del trabajo que hicieron otros en esa transición muy dura. Porque aquí se sabe quién luchó contra el régimen y quiénes vivían al amparo, que son los que en el 82 después... Que tenían prisa por llegar, además. Llegaron al gobierno. Por tanto, en Venezuela eso también puede pasar. Y yo creo que en este momento en Venezuela hay un momento de tensión. Es decir, no es algo normal en un país que se produzca lo que ocurrió el 3 de enero. Eso no es normal, no es un procedimiento normal en la vida democrática de un país. Independientemente del resultado que de verdad dieran las urnas en la elección presidencial, pero que un país extranjero intervenga en otro país y secuestre, o la palabra que queramos emplear, al presidente y determine que la vicepresidencia va a pasar a ocupar la presidencia encargada durante un tiempo, pues esto no es normal. Y eso no puede, por tanto, tener una reacción normal ni en la ciudadanía, ni siquiera en los propios afectados. Y yo creo que en este momento tiene que haber una tensión interna muy potente dentro del propio gobierno, entre los que defendían el gobierno anterior y que pueden hasta considerar traidores a aquellos que han aceptado la decisión del presidente americano de hacer una transición o de liderar una transición en Venezuela. Por eso digo que es un proceso peligroso, difícil, nada fácil, y que habrá falta muchísima voluntad para que no se quiebre el proceso. Me alegra estos días que aquella Asamblea Nacional que se eligió en el año 2015, que fue probablemente lo que se recuerda como asamblea elegida con participación de todas las fuerzas políticas, que fue aquella asamblea que propuso a Juan Guaidó como presidente interino en un momento determinado, de vacío de poder según la asamblea, con la Asamblea Nacional actual, puedan crear grupos de trabajo, están en grupos de trabajo para indicar cómo se produce este proceso. No puede haber elecciones mañana, ni pasado. Hay que normalizar el país. Ahí está la Fuerza Armada, la Fuerza Nacional, que siempre ha sido una fuerza muy republicana, muy del gobierno, muy defensor del gobierno. Por tanto, yo creo que va a ser un proceso muy lento, pero cuando uno se supere ese proceso, que se va a superar, se tiene que superar. Muy pronto se va a superar, Venezuela será imparable en su crecimiento. Y no por el petróleo, no por el petróleo. El petróleo está ahí y genera unas riquezas y unas divisas importantísimas. Pero es que Venezuela tiene agua que puede generar energía eléctrica. La presa del Guri es algo que es asombroso. Es decir, el venezolano fue capaz de construir la presa del Guri y ahora no es capaz de tener unas maquinitas para producir energía eléctrica en esa presa del Guri. Pues la van a conseguir porque es lógico que la consiguen. Hay minas de oro, minas de otro. El río Caroní, vas a ver el río Caroní y ves que el agua es rojiza,
de los minerales que tiene. Hierro y... Claro. Luego la potencialidad de la agricultura, que aparezca una agroisleña. ¿Qué era agroisleña? Agroisleña era una entidad que daba a los agricultores la semilla, los abonos, los insecticidas y cobraba cuando el agricultor hacía su cosecha. ¿Sí? Un poco facilitaba esa operación al agricultor. Eso sí, volverá a haber agricultura importante en Venezuela. Y no digamos ganadería, que es de las mejores del mundo. Siempre ha sido de las mejores ganaderías del mundo, por mucho que se enfaden los argentinos. Pero es que además, si uno va a Canaima, va al Parque Nacional de Mochima, va al Parque Nacional de Morrocoy, va a Los Roques, o va al Ávila, o va a Mérida, y se encontrará con unas bellezas naturales como no tiene ningún otro país del mundo. Luego, el potencial está ahí. Falta esa chispita de saber, de darse cuenta, de no tener demasiada prisa, sino caminar con los pasos prudentes para conseguir ese proceso. Y Venezuela crecerá. Y vamos, tiene que crecer. Que creo en un futuro inmediato para Venezuela. O sea, que se va a torcer aquel dicho de que cuando se hizo Venezuela, que el creador puso tanta riqueza, y alguien le llamó la atención y dijo aquello de espera que van a ver los políticos que vamos a poner. Bueno, agradezco mucho su estancia aquí, José Luis, que las palabras últimas sean premonitorias y que se cumplan. Y como no, a Mariela Ramos agradecerle también que gobiernan juntos. Tiene toda la pinta. Ya estamos terminando y deseándole las buenas noches. Y podemos seguir, vamos. Lo hemos hablado. Yo estoy encantada. Y da para más, ya sé que da para más. Encantado. Sé que da para más. Nada, Y que para otro programa. Disculpa, María, espero yo que... le pongo mucha pasión, entonces no me... Nada, aquí podemos seguir Y toda espero volverles a tener en esta tertulia, hoy no ha habido mucha controversia, pero es que se ha demostrado el vínculo que nos une con Venezuela. Yo creo que ha quedado demostrado por las manifestaciones de los contertulios, y les emplazo para próximamente volvernos a ver con temas que interesan a todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches.